Buenas tardes a todos. Módulo 1, Fundamentos del Comercio Internacional. Mi nombre es Yanea Judith Fernández Melendre, de la carrera de Comercio Internacional. Vamos a empezar con una breve historia. Desde el comienzo de la actividad económica, el ser humano se ha relacionado con el intercambio. Poco a poco, el comercio se ha ido expandiendo y se ha vuelto a ser internacional. Según el autor Enrique Cornejo Ramírez, define que el comercio internacional es el intercambio de bienes y servicios que reside entre diferentes países entre sí. En el comercio internacional conlleva una gran importancia, como lo relata el autor Adam Smith en su libro La riqueza de las naciones, que permite contribuir la cantidad y mejorar la calidad en cuestión de producción y tecnología. Se aprovecha de manera óptima las ventajas de especialización. Se crea y se desarrolla las tecnologías e estrategias para hacer un producto competitivo. Se desarrolla de manera en el proceso tecnológico en cuanto a innovación. Como toda importancia en el comercio internacional, también conlleva causa. Una de las causas que mencioné es la preferencia de los consumidores, la diferencia de los precios y la distribución irregularidad de los factores productivos. En el comercio internacional conlleva ámbitos, en la cual la globalización es un proceso histórico en la integración mundial que genera en los ámbitos políticos, que es el proceso que se desarrolla en las instituciones, mecanismos a escala planetaria, que son temas que le afectan a la humanidad. Por ejemplo, las organizaciones de las Naciones Unidas, las organizaciones Naciones de la Salud, la OMC, el Banco Mundial y entre otras. En cuestión, en el ámbito económico, es la creación de un mercado mundial para tener un acceso al mercado a la libre circulación. En cuestión, en el ámbito sociocultural, en lo social genera un gran impacto dentro del entorno de la sociedad. Puede ser los hábitos, las culturas y entre otras. En cuestión de cultural, es la integración de hábitos de creencias, culturas y tradiciones que pueden surgir dentro de su entorno. Personajes icónicos, historias, patentes y entre otras. En el ámbito tecnológico, si bien son uno de los pilares fundamentales para el comercio internacional, que es el proceso que ha generado en cuestión de maquinarias y equipos para el proceso de producción, cual tiene el objetivo de satisfacer las necesidades del ser humano, como por ejemplo los transportes, los medios de comunicación. En cuestión que la globalización ha generado ámbitos en el día a día en la actualidad, por el cual tenemos los mercados. Son las fuentes de mercados nacionales que las empresas ofrecen sus productos estandarizados. Un ejemplo similar está en las tarjetas de crédito, a escala planetaria para satisfacer su consumo a nivel mundial. En cuestión tenemos la producción. Es las tendencias de las empresas a fabricar sus propios productos en diferentes países para generar un mayor consumo productivo a menor costo posible y mayor calidad. Si bien hemos analizado, se ha informado la globalización, hay instrumentos en el comercio internacional que se debe seguir paso por paso. En cuestión de la política comercial, es la política que rige un gobierno que rige dentro del comercio internacional. Son normas o leyes que rigen el intercambio comercial para acceder a sus estrategias, instrumentos, en cuestión de acciones, de acceso al mercado y el proteccionismo. Si bien el arancel es un impuesto que se cobra a la aduana para la entrada o salida de la mercancía. Existen tipos de aranceles, por el cual ad valorem se basa en el porcentaje, el valor del producto. El específico es todo lo contrario. Se basa en el peso, la cantidad y el volumen de la mercancía. Y el mixto es la combinación de las dos anteriores. En cuestión de funciones recaudatorias, es el impuesto mínimo que se debe pagar al personal. Restrictivo es la disminución o impedir que un producto importado ingrese al acceso al mercado nacional. Proteccionistas son las industrias nacionales que protege el Estado. Existen
clasificaciones. Las barreras arancelarias son impuestos que se debe pagar al país, ya sea importaciones o exportaciones, para la entrada o salida de la mercancía. Las barreras no arancelarias son leyes que conforman un país para acceder o restringir el acceso de un producto importado dentro del país. Y las barreras pararancelarias son otros términos que se toma en cuenta el costo de la importación, el porcentaje, el valor el valor del producto o la suma en cuestión de las importaciones o exportaciones. En cuestión de las operativas que se generan en el comercio internacional, si bien existen las exportaciones, son productos nacionales, la salida de un producto nacional al extranjero. Se clasifican de maneras tradicionales. Son recursos naturales extraídos de la tierra, que son comerciales de productos y se vuelven a generar. Por ejemplo, están petróleo y los minerales. Las no tradicionales son recursos naturales que se vuelven a generar, pero son productos comerciales nuevos, como agroindustrial. Un ejemplo, la soya y el girasol, que por su producto es el tipo de naturaleza. La restringida es cuando un Estado interviene en la salida de un producto por su uso o consumo exceso que puede afectar al medio ambiente o a la salud humanitaria. En cuestión, las no restringidas es cuando un Estado no interviene en la salida de un producto. Si bien, un ejemplo, el limón, los palmitos, es cuando no existe una alta demanda dentro de su país de origen y su arancel es muy bajo. En cuestión tenemos los tipos de exportaciones que existen en la actualidad. Hay de manera indirecta, es la utilización de un trading o un intermediario que se encarga de las actividades de los productos que entran en el mercado. Las indirectas es a través del fabricante, que se encarga de principio a fin de las actividades exportadoras. La concertada es la colaboración con otras empresas. En cuestión de las modalidades, si bien existen las definitivas, es la salida de un producto de mercancías nacionales o nacionalizadas del territorio aduanero nacional con destino a otro país o zona franca para su uso o consumo comercial definitivo. En cuestión de las modalidades temporal para reexportaciones del mismo Estado, es la salida de las mercancías nacionales o nacionalizadas del territorio aduanero nacional para ser reimportadas sin haber sufrido ninguna modificación alguna en un plazo determinado. Si bien es para un determinado explico, en sí puede ser las ferias internacionales que se realizan y se necesitan ciertos tipos de equipos y maquinarias que es para un plazo determinado, pero sin haber sufrido ninguna modificación alguna. En cuestión de temporal para perfeccionamiento pasivo, es aquí la salida de un producto nacional o nacionalizado para ser fabricada, transformada o reparada en un plazo determinado y luego será reimportada como productos compensadores. En cuestión de las importaciones, es la entrada de un producto extranjero al país nacional. Tenemos las modalidades de importación. En sí, se clasifica por el consumo. Es un régimen aduanero que es el ingreso de las mercancías nacionales o nacionalizadas para su uso comercial en sí. Tenemos temporal para reexportación en el mismo estado. Es un régimen aduanero que ingresa las mercancías nacionalizadas o nacionales, pero que no se paga impuestos porque nunca se nacionalizó legalmente. ¿En qué consiste este régimen? Bueno, básicamente en traer ciertas mercancías
que no se debe pagar ni algún atributo alguno o demás impuesto, porque nunca se nacionalizó en un determinado plazo, determinado tiempo. Importación temporal para perfeccionamiento activo. Si bien es un régimen aduanero que permite el ingreso de mercancías para ser fabricada, reparada o transformada en un plazo determinado de tiempo, que no se le va a pagar ningún atributo o demás impuestos, que es para una modificación alguna que se requiere en un plazo determinado para un determinado tiempo. Si bien hay aforro físico y documental, la aduana es el que inspecciona y asigna un canal para la mercancía. En cuestión de los canales tenemos el canal verde, es el levante automático. El canal amarillo es la revisión documentaria, que toda la base de datos estén respaldadas con transparencia. En cuestión del canal rojo es la revisión documentaria y física, que el documento esté a base de la documentación física con todo con respalde a la documentación y en cuestión de lo físico. Cuando ya se realiza este tipo de canales, se requiere la documentación, la factura comercial, la lista de empaque y el pack slip. En cuestión de despacho aduanero, si bien podemos mencionar que es un conjunto de trámites y operaciones que el recinto aduanero autoriza, controla y verifica la mercancía, nacionales o extranjeras, para la salida o entrada. En cuestión de despacho general se aplica a todo cierto tipo de mercancía. El despacho anticipado se aplica a ciertas mercancías antes de que llegue al territorio aduanero nacional, por el cual se le asigna un canal en el territorio de la frontera. El despacho inmediato, si bien se aplica a ciertas mercancías que son por su naturaleza o condición, no pueden ser almacenadas por mucho tiempo. En cuestión de los acuerdos comerciales, si bien Bolivia forma parte de estos acuerdos, por el cual accede un acceso al mercado y una libre circulación de sus importaciones y exportaciones. Tenemos cooperación internacional. Los tipos de acuerdos comerciales en la cual genera la cooperación internacional. Es aquí donde es la ayuda o apoyo voluntario entre diferentes países con el objetivo de desarrollar en condiciones económicas y sociales. Uno de los hitos fundamentales fue la creación de las Naciones Unidas. Tiene el objetivo de mejorar la educación, la salud, la pobreza y la desigualdad en cuestión social y económica. La asociación es un conjunto de estrategias para poder lograr un mayor poder en las negociaciones. Un caso similar está América Latina y América del Caribe. Es aquí que son dos continentes que tienen como una asociación íntegra. Las mismas similitudes, problemas, responsabilidades en cuestión de que los dos países, o mejor, los dos continentes, América del Caribe, América del Sur, quieren integrarse a mejorar en cuestión del desarrollo económico y social. Bien, la integración económica es una organización de un grupo de países para mejorar el intercambio comercial. Tenemos el grado del proceso de integración económica. Si bien es el grado del compromiso que tiene cada país dentro de su contexto de territorio, por el cual mencionaremos los acuerdos que generan entre comercio preferencial. Si bien es la más usada o es la más imperfecta, se podría decir,
entre los acuerdos comerciales entre los países. Es como un trato preferencial de un producto de un país que accede a otro país dentro del acuerdo comercial. En cuestión de zona de libre comercio, los países que conforman parte de este acuerdo buscan un solo arancel en común y liberalizar un comercio recíproco. Quieren establecer un arancel común para todos los países que conformen un acuerdo. En cuestión de la unión aduanera, los países que conforman parte de ese acuerdo buscan la liberación de su totalidad en cuestión de las barreras arancelarias y pararancelarias. En cuestión de mercado común, es aquí que los acuerdos comerciales, los países miembros que conforman este acuerdo, buscan la liberación de los bienes productivos, capitales, financieros y trabajo. En cuestión de la unión económica, es la liberación de los bienes y de los factores que es político macroeconómico. Y en cuestión de la integración total, influyen los factores económicos y políticos. Es una de las integraciones de acuerdos comerciales más reconocidos mundialmente. En cuestión que Bolivia, en el contexto de la integración, gracias a los acuerdos comerciales que Bolivia accede, permite inculcar a las exportaciones, a facilitar el acceso de mercados a expandirse como el extranjero. Bolivia exporta en cuanto a productos naturales para otros países. Tenemos la OMC, es Organización Mundial del Comercio, es el que rige las normas de un país. Tiene el objetivo de llevar adelante las actividades exportadores e importadores, los factores productivos de bienes y servicios. Fue creada en el año 1995. Su sede central está en Suiza. Está conformada por 164 países. Bolivia forma parte de esta organización. Uno de los funcionamientos críticos que han generado, si bien hay países que son marginados, podría decir sintéticamente, son los países de menos desarrollados que han sido marginados dentro de las negociaciones para los países que están las potencias en la actualidad. Uno de esos países están de Sudáfrica, que han sido marginados en este tipo de organizaciones. En cuestión, ALADI, Asociación Latinoamericana de Integración. Si bien podemos mencionar que está conformada por países latinoamericanos, que forma parte de Bolivia, Brasil, Argentina, Paraguay, Uruguay, Chile, Perú, Ecuador, Venezuela, Colombia y los países del Caribe está Panamá, Cuba y México. Son países latinos que rigen este tipo de acuerdos regional para los tres ámbitos, una preferencia arancelaria, regional, acuerdo de alcance parcial y acuerdo de alcance regional. Tiene el objetivo de establecer una libre circulación, un acceso al mercado para estos países que conforman el acuerdo. CAN es una comunidad andina para países andinos que conforman parte Bolivia, Ecuador, Perú y Venezuela. Si bien formaba parte Venezuela y Chile, pero por decisiones propias, estos países ya no forman en la comunidad. Esta comunidad fue creada en el año 1996, por el cual tiene el objetivo de desarrollar y tener una estabilidad en cuestión para sus habitantes y desarrollar un equilibrio en cuestión de producción, economía y desarrollo social. En cuestión de el AC36,
es un acuerdo complementario económico Bolivia y el Mercosur, por la cual conforman parte Brasil, Paraguay, Uruguay y Argentina y Bolivia, que tiene el objetivo de mejorar sus accesos al mercado y una libre circulación preferencial de arancelaria. En cuestiones de AC 22, acuerdo complementario económico entre Bolivia y Cuba. Estos países forman parte que tienen el acceso al mercado y a la certificación de origen de sus productos para establecer una combinación entre sus productos y un acceso al mercado y la libre circulación para que puedan desarrollar sus factores económicos, productivos y sociales. En cuestiones de AC 46, que es Acuerdo Complementario Económico, es Bolivia y Chile, formaron este tipo de acuerdo para tener un objetivo en sí, el intercambio comercial. Fue creada en el año 1993 con el objetivo de mejorar sus accesos al mercado y tener un intercambio comercial. Fue suscrito en el departamento de Santa Cruz de la Sierra. En cuestión de AC 66, que es Acuerdo Complementario Económico, Bolivia y México. Este acuerdo fue creado en el año 2010. Tiene el objetivo que es más institucional y jurídico para un acceso al mercado para ambos países y pueden intercambiar en cuestión de sus productos. Y el objetivo es mejorar la estabilidad en cuestión para los países que están en desarrollo. La CGP Plus, si bien es un trato preferencial para ciertos países que están en desarrollo y se les recibe un trato arancelario más preferencial. Si bien hemos analizado la información y recopilado, en cuestión, el comercio internacional, todo se mueve en torno a los Incoterms. Los Incoterms son, si bien son reglas, normas que se aplican internacionalmente para ser interpretados comercial, en cuanto a sus obligaciones, responsabilidades y riesgos que debe requerir un importador o exportador. Por lo cual, tenemos los Incoterms en términos ex-work, en fábrica. El vendedor es el que pone la mercancía en su instalación, que es fábrica o almacén. Y es aquí que el comprador asume todos los gastos. En términos FCA, libre transportista, el vendedor se compromete a entregarle la mercancía en un punto de acuerdo convenido al transportista en el país de origen. Y es aquí que el comprador asume todos los riesgos y costos. En cuestión de términos FACS, que es libre al costado del buque, es aquí que el vendedor asume o entrega es el vendedor que se compromete a entregarle la mercancía en el muelle. Es para las cargas voluminosas y a granel. Y es aquí que el comprador asume todos los riesgos cuando la mercancía se encuentra en el puerto convenido. En cuestión, término FOX, o mejor, en términos FACS, que es, en términos FCA, FACS es libre al costado del buque. Aquí es el vendedor se compromete a entregarle la mercancía sobre el muelle. Es para la transmisión del riesgo, lo pasa a ser del comprador cuando la mercancía se encuentre en el buque. Es aquí cuando el comprador asume todos los riesgos y pérdidas y el vendedor es el que se encarga de todas las gestiones de costo de exportaciones de la aduana. En términos FOX,
libre a bordo, el vendedor se compromete a entregarle la mercancía en el punto acordado. Es aquí que la transferencia del comprador de los riesgos lo asume cuando la mercancía se encuentre en el buque, sobre el buque. En cuestión de términos CFR, que es costo y flete, el vendedor se compromete a entregarle la mercancía, se hace cargo de todos los costos más el transporte principal y la transmisión de riesgo lo pasa a ser del comprador cuando la mercancía se encuentre en el buque en el país de origen. En términos SIC, costo, flete y seguro. El vendedor es el que se compromete a entregar la mercancía, el transporte principal, el seguro y asume todos los costos y de que llegue la mercancía en el puerto convenido. Y la transmisión del riesgo pasa a ser del comprador cuando la mercancía se encuentre en el buque, país de origen. En términos CPT, transporte pagado hasta, el vendedor es el que entrega la mercancía, se hace cargo del transporte, los costos. Es aquí que el vendedor es el que tiene que entregar la mercancía dentro del puerto convenido. Y la transmisión de riesgo pasa a ser el comprador cuando la mercancía se encuentre en el buque, país de origen. En cuestión de términos SIF con P, es aquí que es el transporte y seguro pagado hasta. El vendedor se hace cargo de todos los costos, más el transporte, más el seguro, y de que la carga, o mejor, la mercancía llegue al puerto convenido. Y la transmisión de riesgo pasa a ser ya del comprador, en cuestión de la que la mercancía se encuentra en el buque. En cuestión de términos DAF, entregado en el lugar, es aquí que el vendedor se hace cargo de todos los costos del transporte, en cuestión de que la carga o la mercancía llegue en el punto, en el destino convenido, y la transmisión de riesgo pasa a ser ya del comprador en cuestión de los trámites de importación. En cuestión de la TPU, que es entregado en el lugar descargado, es aquí que el vendedor asume todos los riesgos, el transporte principal y de que llegue la mercancía en el punto de destino convenido. Y la transmisión de riesgo pasa a ser ya del comprador para los trámites de importación y de que la carga llegue a lo establecido. En términos DDP, si bien este incontar es la más completa, porque la responsabilidad pasa a ser del importador. Transmisiones de riesgo, obligaciones de que la mercancía llegue al punto convenido. Y es aquí que los trámites se encarga el importador. Finalizando con el tema, podemos sintetizar que gracias al comercio internacional, los países pueden acceder a un acceso al mercado y expandirse en cuestión de sus mercancías para ser importadas o exportadas por medio de los Incoterms que se van a requerir o utilizar y aplicarse. Gracias.